Todo comenzó con un susurro en la oscuridad. Tres sepultureros, solos en un cementerio al caer la noche, alzan la vista al escuchar un ruido sobre sus cabezas. Y ahí lo ven. Una figura gigantesca de casi 3 metros de altura. Los observa desde lo alto de un árbol. Tiene alas enormes y ojos. 2 ojos rojos brillando como carbones encendidos en la noche. Y en un parpadeo, ¡chas!, desaparece. 3 días después, el pánico se desata. 2 parejas irrumpen en la comisaría local, temblando de miedo. Han sido perseguidos por una criatura alada con los mismos ojos rojos brillantes e imposibles de olvidar. Los reportes empiezan a multiplicarse. Una figura humanoide que camina erguida, que vuela, que aparece donde nadie debería estar. Algunos la describen como mitad hombre, mitad ave, otros como un murciélago salido del infierno. Pero todos coinciden en algo: no era humano. Y todos lo llaman de la misma manera: el Mothman. Durante 13 meses la criatura sembró el terror en Point Pleasant. Nunca atacó, nunca dejó rastro. Pero entonces, el 15 de diciembre de 1967, el puente de Silver se desplomó. 46 personas murieron y con ellas el Mothman desapareció. O eso creíamos. Comenzamos. 15 de diciembre de 1967. Era hora punta y el puente estaba lleno. Era la noche del viernes y los viajeros se apresuraban a llegar a casa para adelantarse al fin de semana festivo. Tenían los coches llenos de regalos de Navidad. Mientras el sol se ponía y el crepúsculo descendía sobre el puente, el tráfico se detuvo de repente. Un crujido se escuchó y luego un sonido chirriante e inusual. El puente se doblaba y comenzaba a temblar violentamente. El sonido del acero retorciéndose era desgarrador y ensordecedor. La escena era sacada de una pesadilla. La gente gritaba y corría en todas direcciones desesperadamente tratando de escapar del caos. Pero para las personas que estaban en el puente ya era demasiado tarde. En unos solos minutos todo el puente se derrumbó en las aguas heladas del río de Ohio. 36 coches y camiones cayeron al río arrastrando a sus pasajeros con ellos. El agua estaba helada y la corriente era fuerte. Los intentos de rescate eran casi imposibles. La tragedia concluyó con 44 cuerpos de hombres, mujeres y niños, y otras 2 personas que jamás fueron encontradas. En los días previos al colapso del Puente de Plata, las personas en la zona informaron de una sensación de inquietud que no se puede explicar bien. 2 fotos del puente fueron tomadas aproximadamente una semana antes del desastre. Las personas que pasaban por la zona vieron a una criatura parecida a un murciélago flotando cerca del puente. Una criatura que los lugareños empezarían a llamar el Mothman, el hombre polilla. El área TNT de Point Pleasant obtuvo su nombre porque durante la Segunda Guerra Mundial fue la ubicación de la fábrica de armas de West Virginia. Después de la guerra, la fábrica fue abandonada y no mucho después de eso, el área se convirtió en un vertedero de desechos tóxicos y químicos peligrosos y poco después de eso, el área se convirtió en un centro de actividad extraña. Pasaban cosas que no eran normales. A menudo se veían ovnis en la zona donde los perros de algunas personas se ponían muy nerviosos y por alguna extraña razón corrían hacia el interior del bosque para investigar lo que estaba pasando para luego desaparecer sin dejar rastro. El área de alrededor de Point Pleasant se inundó repentinamente con actividad paranormal. No solo ovni, también otro tipo de luces en el cielo, poltergeist y fantasmas estaban siendo vistos. Las incidencias eléctricas estaban quemando los teléfonos de las personas. Sonaban a todas horas, de día y de noche, pero no había nadie al otro lado de la llamada, solo un perturbador sonido de electricidad estática. Todo esto empezó a suceder el 1 de noviembre de 1966. Precisamente la noche siguiente, digamos que la noche del 2 de noviembre de 1966, Ruth Derenberger estaba conduciendo por la zona en su coche y de camino a su casa ve una especie de nave que aterriza en medio de la carretera. Derenberger detiene su coche y una de las compuertas de la nave se abre.
Del interior sale un hombre aparentemente normal. Derenberger lo describe como una persona de estatura y complexión promedia y con el cabello oscuro, pero llevaba una sonrisa extraña, amplia y antinatural. Ese hombre extraño le dice a Derenberger telepáticamente que su nombre es Inrit Cole y que viene de un planeta llamado Lanulos. Durante los próximos años, Cole visitaría a Derenberger varias veces más. Esa misma noche, dos hombres tuvieron que detener el vehículo cuando una nave aterrizó en la carretera justo enfrente de ellos. El extraño objeto se abrió y salió de él un hombre común, con una amplia sonrisa y extraña, como al anterior. Los hombres dijeron que ese turbio visitante les hizo preguntas extrañas. Luego volvió a entrar en la nave y despegó nuevamente hacia el cielo. De nuevo, esa misma noche, una mujer en el pueblo vecino ve un destello brillante en el cielo. Luego, una nave de forma cilíndrica aterriza en medio de un parking y la compuerta se abre. Dos hombres salen de la misma y le hacen unas preguntas muy extrañas en un dialecto aún más extraño. Luego vuelven a entrar en su nave y nuevamente desaparecen en el cielo. Todas estas personas parecen estar describiendo a Inrit Cole. Y la historia de Cole, créeme, que es una santa locura. Pero esa historia ya la trataremos en profundidad en otro vídeo. Solo quiero poneros en contexto para que relacionéis los hechos. Un guardia nacional le informó haber visto una especie de hombre medio pájaro observándolo desde lo alto de un árbol. Después de un minuto desapareció. 2 semanas después se volvió a ver el extraño hombre pájaro. 4 hombres estaban trabajando en un cementerio cavando una tumba mientras el sol se ponía. Vieron a un hombre volador que flotaba justo sobre el cementerio. 3 días después, el 15 de noviembre de ese mismo año, Roger y Linda Scarberry decidieron dar un paseo en coche. Recogieron a sus amigos Steve y Mary Millet, cruzaron por el área del TNT, esa planta de energía antigua que os he mencionado antes, y vieron a un hombre alto parado en mitad de la carretera. Pero a medida que se acercaban se dieron cuenta de que no era un hombre, al menos no un hombre normal. Era una criatura humanoide de al menos 2,5 metros de altura, pálido, con unas extrañas alas plegadas en su espalda y daba muy mal rollo. Una de las testigos, Linda Scarberry, dijo que sus ojos brillaban en rojo y eran hipnóticos y perturbadores. A medida que se acercaban, corrió hacia la planta de energía y desapareció. Roger, aterrorizado, pisó el acelerador y se lanzó a toda velocidad por la oscura carretera. Perdieron a la criatura. Roger, Linda y sus amigos decidieron ir al departamento del sheriff para advertir al pueblo. No esperaban que nadie les creyera, pero ellos sentían que tenían la necesidad de advertirlo. Unos kilómetros más adelante, no podían creer lo que veían. Encima de una señal se encontraba de nuevo ese extraño ser, esa extraña criatura. Los estaba siguiendo. Cuando pasaron junto a ella, la criatura extendió sus alas y se propulsó directamente hacia el cielo. No importaba cuán rápido condujeran o qué giros tomaran, la criatura les seguía como si nada. Aceleraron todo lo que el coche daba, pero la criatura podía seguirles. De vez en cuando se lanzaba hacia su coche y soltaba un grito aterrador. Tenían que ir más rápido. Cuando llegaron a unos 120 km por hora, pensaron que lo habían dejado atrás. Pero unos minutos después escucharon el chillido de nuevo. Estaba volando a unos 15 metros detrás de ellos y acercándose. Ahora a más de 120 km por hora en una carretera oscura, estaban preocupados por chocar o volcar el coche, pero a medida que se acercaban a las luces del pueblo, la criatura aminoró la velocidad y dejó de perseguirlos. Cuando llegaron al departamento del sheriff, se sorprendieron al escuchar que la gente que estaba allí, todos ellos, habían visto esa misma criatura por la zona. Y esto tan solo era el comienzo de una aterradora historia. Macarena Bennett estaba visitando a su hermano en la misma zona. Alrededor de las 9 de la noche, Macarena salió de casa de su hermano con su hijo de 4 años. Cuando extendió la mano hacia el pomo de la puerta del coche, vio lo que parecía ser unas extrañas piernas y luego escuchó a su hermano gritar para que ella volviera a entrar en la casa. Mientras sus ojos se movían lentamente hacia arriba, vio a un humanoide, una criatura de al menos 2,5 metros de altura con alas. Tan pronto como Macarena vio sus ojos rojos, se quedó paralizada. Su hermano siguió gritando, pero no podía moverse. Después de un par de segundos volvió en sí, tropezó, dejó caer a su hija y cayó al suelo. Su hermano salió corriendo, los agarró a ambos y se lanzaron hacia el interior de la casa. La criatura desplegó sus alas y los persiguió. Se fue a por ellos, pero pudieron entrar a tiempo. Cerraron la puerta con llave y la criatura golpeó la puerta unas cuantas veces e incluso intentó abrir el pomo. Unos segundos después desapareció. La noticia se difundió rápidamente y los periódicos locales recogieron la historia.
John Keel, periodista e investigador sobre ufología y lo paranormal, es más conocido por la película The Mothman Prophecies, que está basado en su propia novela del mismo título. Cuando los avistamientos del Mothman alcanzaron su punto álgido, Keel viajó a Point Pleasant para investigar. Pasó meses entrevistando testigos y reporteros locales, estudió informes policiales, leyendas y mitos de la zona, y John Keel estaba intentando desentrañar el misterio del hombre polilla. Pero de pronto se convirtió en una extraña pesadilla para Keel. Comenzó a tener dolores de cabeza y episodios de extrema paranoia. Mensajes crípticos aparecían en su contestador. Él estaba constantemente seguido por hombres misteriosos en trajes oscuros. De hecho, notó que su correo estaba siendo abierto y vuelto a sellar. Su teléfono estaba intervenido cuando hablaba con según qué personas. Keel teorizó que el Mothman no era extraterrestre. Pensaba que la criatura podía ser lo que él llama un ultraterrestre. Esta es una entidad que es de la Tierra, pero que vive en una dimensión diferente, en una dimensión que nosotros no podemos percibir y que existe fuera del tiempo. Estas entidades pueden materializarse y desmaterializarse en cualquier lugar y en cualquier momento. Pueden hacer esto ajustando su energía para coincidir en diferentes longitudes de onda en el aspecto electromagnético. Keel dijo que estos seres se conocen con diferentes nombres en distintas culturas. Algunos los llaman espíritus o hadas o ángeles. En Medio Oriente se les llama jinns. Es posible que incluso hayas visto uno tú mismo, porque también se les llama visitantes de dormitorio, o los hombres del sombrero, o la gente sombra. La zona de alrededor de Point Pleasant es un punto caliente para fenómenos paranormales como el Mothman y los ovnis y todo ese tipo de fenomenología. John Keel dijo que hay ubicaciones como estas en todo el planeta y las llamó áreas de ventana. En estas áreas de ventana, la conciencia humana puede invocar a estos seres o incluso conjurar a un ovni. Y de todo esto lo sabemos porque investigadores como Stephen Greer ya están teorizando sobre ello. John Keel no inventó esta teoría de la nada. La forma de conjurar un genio es pensar o meditar con personas sombra, pasa lo mismo. Hay muchas teorías y filosofías que concuerdan en que todo el universo, incluida la conciencia humana, es energía. Por ejemplo, el profesor Gateway dice que es una técnica para acceder a esta energía y una vez estás conectado, puedes conjurar cualquier cosa que quieras. Simplemente pensándolo. Ahora, esto puede sonar una magufada y a cuentos de hadas, pero la CIA y el ejército americano gastaron millones de dólares investigando esto. Esto podría explicar a los hombres de negro que tanto han visitado los locales, pidiéndoles que describan las cosas que vieron. John Keel también pensaba que el Mothman y seres de ese estilo eran presagios de una catástrofe inminente. Por eso llamó a su libro Las profecías del Mothman. Estas entidades a menudo aparecían antes de un evento terrible, pero no sabía si querían advertir a la gente o simplemente eran observadores o eran realmente los que causaban el evento. El colapso del puente Silver fue uno de los peores desastres de la ciudad que jamás había soportado. Cada persona en Point Pleasant se vio afectado. Todos tenían un amigo en el puente, o un ser querido, a un compañero de trabajo, a un hijo, y no fue hasta después de que el puente se derrumbase que la gente comenzó a relacionar el evento del Mothman con el incidente del puente. Los días y las semanas previos a los avistamientos del Mothman se volvían cada vez más frecuentes, y tan pronto como el puente se derrumbó y arrasó y se llevó a 46 personas, las apariciones del Mothman se detuvieron. ¿Logró el Mothman su propósito? Nadie realmente sabe por qué llegó la criatura o por qué se fue. El hecho es que finalmente se haya ido fue una buena noticia para la gente de Point Pleasant, pero fue una mala noticia para la gente de Binghamton, en Nueva York, porque 8 años después el Mothman volvió. Después del colapso del Puente de Plata en 1967, la gente de Point Pleasant dejó de ver al Mothman. Los encuentros con ovnis, informes de fantasmas y los hombres de negro, todo eso se detuvo de repente. Lo que sea que estuviera haciendo el Mothman en Virginia Occidental debe haber cumplido ya su propósito. Pero esa no sería la última vez que escucharíamos hablar sobre el hombre polilla, ni de cerca. En 1975, en Binghamton, Nueva York, un grupo de niños reportó haber visto una gran criatura que describieron como un hombre con alas de murciélago y ojos brillantes. 3 años después, un grupo de mineros en Friburgo, en Alemania, se encontraron cara a cara con una criatura con ojos rojos brillantes. Al principio pensaron que era un hombre con una gabardina larga y oscura, pero luego desplegó unas grandes alas negras. Los hombres
Miraron en silencio, atónitos, hasta que la criatura soltó un grito desgarrador que provocó que los mineros salieran corriendo de allí. Y aproximadamente una hora después, los hombres sintieron que la tierra temblaba y una nube de polvo salió de la mina mientras se derrumbaba. Si los hombres hubieran seguido en sus puestos como de costumbre, la mayoría de ellos habrían sido sepultados. Así que la criatura de Firburgo, en Sikier, en realidad les salvó la vida. A lo largo de 1985, los trabajadores de la planta de energía nuclear de Chernóbil afirmaron haber visto una enorme criatura negra parecida a un pájaro volando alrededor de la planta. Tenía el cuerpo de un hombre y los ojos rojos. Lo llamaron el Mirlo de Chernóbil. La gente de la zona empezó a recibir extrañas llamadas telefónicas. Llamadas sin respuesta, solo ese sonido típico de electricidad estática. Aún más personas tuvieron pesadillas, y estos incidentes empeoraron cada vez más, hasta que la explosión de Chernóbil en abril de 1986 sucedió. En la Junta, en México, en 2009, ocurrió otra tragedia, y poco después hubo el brote de peste porcina, en 2011. La gente comenzó a ver una criatura humanoide gigante voladora por toda el área de Chicago. Llamadas telefónicas y hubo un montón de entrevistas por la zona. Pero no solo allí, sino que además ha habido testimonio y me he molestado en encontrar algún testimonio que contara su relato. Para mantener el anonimato, este testimonio lo llamaremos TH. TH y su esposa viajaban hacia el sur por un camino rural, a unas millas del sur del embalse de Perry Creek, cerca de Muncie, Indiana. En la fecha del 26 de diciembre de 2018, al anochecer, un enorme objeto volador llamó la atención de TH. TH es un veterano militar, cazador, trampero y agricultor que vive en la zona. Su conocimiento de las aeronaves militares, de la vida silvestre y su agudo sentido de la observación eran evidentes. El ser alado que estaba observando era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. La criatura volaba justo por encima del nivel de las copas de los árboles y era fácilmente visible para el testigo. Su reacción fue frenar de golpe con asombro y exclamándole a su esposa: «Oye, ¿ves eso?». Su esposa se sobresaltó por la parada repentina y no pudo reaccionar lo suficientemente rápido para ver al ser alado. TH declaró que el ser tenía forma de humanoide, con un rostro evidente. El cuerpo tenía la longitud aproximadamente de 2 metros, con las alas similares a las de un murciélago que eran extremadamente anchas. El ser era de color oscuro y parecía deslizarse a una velocidad constante. Nunca notó el aleteo de las alas mientras observaba a la criatura. La esposa de TH afirma que TH ha estado verdaderamente afectado por el incidente y se lo ha mencionado constantemente. En un intento de explicarle qué era realmente este ser alado, se había negado a mencionar el incidente fuera de su familia. No quería hablar de ello. Pero este testimonio se animó a explicarlo a una plataforma que hay en internet que se llama Phantoms and Monsters y que se dedica a recopilar todo este tipo de historias. El hombre polilla es uno de los críptidos más vistos y más ampliamente reportados en el mundo. Ha sido visto en todos los países y a menudo por testigos confiables. Entonces, ¿qué es el Mothman? ¿Es realmente un humanoide volador con ojos rojos brillantes y gigante? Hay algunas teorías. Una es que es un extraterrestre. En el punto donde ha habido extraños avistamientos, el Mothman coincide con informes ovni. Así que, naturalmente, los testimonios lo relacionan también con un extraterrestre. Además, también explican que en la zona se aparecían los hombres de negro. Algunos lugareños pensaban que el hombre polilla era un ángel. Me gusta el hecho de que intentara advertir a la gente, sobre todo antes de una catástrofe inminente. Una teoría interesante también es que el Mothman es una nueva especie. Una que mutó a partir de los residuos tóxicos y los productos químicos vertidos en el área de TNT, allá en Point Pleasant. Para los escépticos esto puede sonar muy poco probable, pero los científicos recientemente han descubierto que los perros salvajes y los lobos del área de Chernóbil están mutando y evolucionando más rápido que los perros normales. Debido a la exposición de la radiación ha hecho que su ADN sea diferente en un área que se supone que es altamente radiactiva. Estos perros X están prosperando. Pero hay algunas explicaciones no sobrenaturales, que son en realidad estudios biológicos y científicos que se han hecho en la zona y que además se han percatado de que este tipo de genes mutados se han vuelto resistentes a muchos tipos de cánceres y que por lo tanto en un futuro próximo podría ser aplicado en medicina para curar el cáncer en humanos. En el área de Point Pleasant, específicamente durante los primeros avistamientos del Mothman, hay un tipo de grullas, las grullas del harén, que migran a esa zona y son aves grandes, pueden alcanzar el 1,80 m de envergadura o más. También tienen marcas rojas en la cabeza.
lo que podría explicar por qué la gente ve y cree que son ojos rojos. Pero incluso las grullas más grandes no son lo suficientemente grandes para encajar con la descripción de los testigos. Lo que la gente pensaba que era el hombre polilla era un búho real, que es inusualmente grande. Los búhos reales tienen los ojos grandes y en la oscuridad sus ojos brillan y desprenden un color rojizo. Esto se debe a una capa del tejido ocular que refleja la luz alrededor de la retina, varias veces permitiendo ver extremadamente bien en la oscuridad. Se llama tapetum lucidum. De hecho, casi todas las criaturas nocturnas emiten un brillo en los ojos. Los faros del coche en los caminos oscuros del bosque pueden revelar todo tipo de animales con ojos brillantes y rojos, de algo tan grande como un oso hasta una araña. Ahora bien, todo esto no encaja lo suficiente como para encajar con la descripción que han dado los testimonios. Ha habido estudios que muestran que cuando los humanos están en movimiento es difícil que podamos determinar el tamaño de un objeto. Cuanto más rápido nos movemos, más difícil es. A 120 km por hora, un pájaro de 1,5 metros de altura con una envergadura de 2 metros de extremo a extremo de una ala a la otra podría parecer enorme, y en psicología forense hay algo llamado el arma de efecto de enfoque, que dice que cuando las personas están bajo estrés, específicamente miedo, sus recursos son poco fiables. Por ejemplo, cuando alguien es víctima de un robo a mano armada, tienden a enfocarse solo en el arma y no en otros detalles de la escena. Y eso es lo que podría explicar todo este tipo de avistamientos. Un psicólogo forense descubrió que cuando las personas ven una imagen perturbadora o traumática, están muy seguros de que su memoria les recuerda esa situación, incluso si su memoria estaba equivocada. Sabemos que la memoria humana ya es poco fiable. Si recordamos un evento en cierta manera, nuestros cerebros eventualmente crean recuerdos para que encajen, incluso si nuestra recolección de recuerdos es completamente incorrecta. Así que cuando 4 personas comienzan a encontrarse con lo mismo y se lo cuentan entre sí y dicen que vieron a un Mothman de 3 metros, no pasará mucho tiempo antes de que se creen este tipo de recuerdos, y cuando estos recursos falsos sean compartidos por varias personas, se pasará a llamar memoria transactiva. Y luego tienes alucinaciones colectivas, histeria colectiva, donde la gente piensa que está viviendo una amenaza, pero solo ve esa amenaza porque ya ha sido contagiado por el grupo. Puede que John Keel adornara su historia, puede que las llamadas extrañas de los hombres de negro e incluso la conexión con el Puente de Plata fueran parte de una narrativa más cercana a la ficción que al hecho. Y es cierto que muchos testimonios aparecieron después de la publicación de su libro, como si el mito se hubiera retroalimentado a sí mismo. Los registros originales revelan una historia mucho más contenida, con apenas media docena de avistamientos reales y una ola posterior de relatos influenciados por el medio colectivo y las leyendas urbanas. Pero aún así, los escépticos no logran enterrarlo del todo, porque hay algo que no cuadra. Personas que no se conocían entre sí, describiendo a la misma criatura antes de que se publicara cualquier historia en los periódicos, y porque años después, en lugares tan lejanos como Chicago, vuelven a surgir testimonios similares. Y por qué a veces los mitos nacen para llenar un vacío. A veces nacen porque algo verdaderamente inexplicable ocurrió. Y quizás, solo quizás, el Mothman no solo sea una leyenda. Quizás lo que vimos en Point Pleasant fue solo el principio. Porque si hay algo que el Mothman nos enseñó, es que lo verdaderamente aterrador no es lo que entendemos, sino lo que aún no podemos explicar. Por favor, si te ha gustado este vídeo, dale un like y compártelo. Muchas gracias y hasta la próxima.